Libro de Cielo 1. Purificación interior, purificación del interior de su alma. Cuando el Divino Maestro me liberó del mundo externo, entonces puso mano a purificar el interior y con voz interna me decía: ahora hemos quedado solos, no hay ya quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Prométeme ser fiel y yo verteré en ti tales y tantas gracias que tú misma quedarás maravillada. Luego continuó diciéndome: sobre ti he hecho grandes designios, siempre y cuando tú me correspondas. Quiero hacer de ti una perfecta imagen mía, comenzando desde que nací hasta que morí. Yo mismo te enseñaré un poco cada vez el modo como lo harás. Y sucedía así. Cada mañana, después de la comunión, me decía lo que debía hacer en el día. Lo diré todo brevemente, porque después de tanto tiempo es imposible poder decirlo todo. No recuerdo bien, pero me parece que la primera cosa que me decía que era necesaria para purificar el interior de mi corazón era el aniquilamiento de mí misma, esto es, la humildad. Y continuaba diciéndome: mira, para hacer que yo derrame mis gracias en tu corazón, quiero hacerte comprender que por ti nada puedes. Yo me cuido muy bien de aquellas almas que se atribuyen a ellas mismas lo que hacen, queriéndome hacer tantos hurtos de mis gracias. En cambio, con aquellas que se conocen a sí mismas, yo soy generoso en verter a torrentes mis gracias, sabiendo muy bien que nada refieren a ellas mismas. Me agradecen y tienen la estima que conviene. Viven con continuo temor de que si no me corresponden, puedo quitarles lo que les he dado, sabiendo que no es cosa de ellas. Todo lo contrario en los corazones que apestan de soberbia. Ni siquiera puedo entrar en su corazón, porque inflado de ellos mismos, no hay lugar para poderme poner. Las miserables no toman en cuenta mis gracias y van de caída en caída hasta la ruina. Por eso quiero que en este día hagas continuos actos de humildad. Quiero que tú estés como un niño envuelto en pañales, que no puede mover ni un pie para dar un paso, ni una mano para obrar, sino que todo lo espera de la madre. Así tú te estarás junto a mí como un niño, rogándome siempre que te asista, que te ayude, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Entonces buscaba hacer cuanto más podía para contentarlo, me empequeñecía, me aniquilaba y a veces llegaba a tanto de sentir casi deshecho mi ser, de modo que no podía obrar ni dar un paso, ni siquiera un respiro, si él no me sostenía. Además me veía tan mala que tenía vergüenza de dejarme ver por las personas, sabiendo que soy la más fea, como en realidad lo soy aún. Así que por cuanto más podía, las rehuía y decía entre mí: oh, si supieran cómo soy mala, y si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo, porque yo no decía nada a nadie.
y que yo soy siempre la misma. Oh, cómo me tendrían horror. Después, en la mañana, cuando iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan aniquilada. Me decía otras cosas sobre el aniquilamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Yo creo que no una, sino cientos de veces me ha hablado, y si me hubiera hablado miles de veces, tendría siempre nuevos modos para hablar sobre la misma virtud. Oh, mi divino Maestro, cuán sabio eres, si al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados y que si yo hubiera sido humilde, me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas. Así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados, pero siempre más estrechada a él. Tenía tal temor de alejarme de él y de actuar peor que antes, que yo misma no sé explicarlo. No hacía otra cosa cuando me encontraba con él que decirle la pena que sentía por haberlo ofendido. Le pedía siempre perdón. Le agradecía porque había sido tan bueno conmigo y le decía de corazón: mira, oh Señor, el tiempo que he perdido, mientras que habría podido amarte. Entonces no sabía decir otra cosa que el grave mal que había hecho. Finalmente, un día reprendiéndome me dijo: no quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia, es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, lo he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Y yo le decía: no, Señor, eres tan bueno. Pero sentía rompérseme el corazón de ternura. Y él: y bien, ¿querrás mantener delante estas cosas? Y yo: no, no, no quiero. Y él: pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. De ahí en adelante no pensé más en eso. Hacía cuanto más podía por contentarlo y le pedía que él mismo me enseñase el modo como debía hacer para reparar el tiempo pasado. Y él me decía:
Estoy pronto a hacer lo que tú quieres. Mira, la primera cosa que te dije que quería de ti era la imitación de mi vida, así que veamos qué cosa te falta. Señor, le decía, me falta todo, no tengo nada. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. Oh, cuántos defectos evitarás si haces así. Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas, sino solo yo y tú siempre. Todas las demás destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo. Me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Después de algún tiempo en que traté de ejercitarme en estas cosas, a veces haciendo y a veces cayendo, si bien veo claro que aún me falta este espíritu de rectitud y siempre quedo más confundida pensando en tanta ingratitud mía, Jesús me habló y me hizo entender la necesidad del espíritu de mortificación. Si bien me recuerdo que en todas estas cosas que me decía, me agregaba siempre que todo debía ser hecho por amor suyo y que las virtudes más bellas, los sacrificios más grandes, se volvían insípidos si no tenían principio en el amor. La caridad, me decía, es una virtud que da vida y esplendor a todas las demás, de modo que sin ella todas están muertas y mis ojos no sienten ningún atractivo y no tienen ninguna fuerza sobre mi corazón. Estate pues atenta y haz que tus obras, aun las mínimas, estén investidas por la caridad, esto es, en mí, conmigo y por mí. Ahora vayamos directamente a la mortificación.
Quiero, me decía, que en todas tus cosas, hasta las necesarias, sean hechas con espíritu de sacrificio. Mira, tus obras no pueden ser reconocidas por mí como mías si no tienen la marca de la mortificación. Así como la moneda no es reconocida por los pueblos si no contiene en sí misma la imagen de su rey, es más, es despreciada y no tomada en cuenta. Así es de tus obras. Si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Mira, ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Es verdad que te costará más que lo que has hecho, pero ten valor, no temas. No lo harás tú, sino yo que obraré en ti. Entonces recibía otras luces sobre la aniquilación de mí misma y me decía, tú no eres otra cosa que una sombra, que mientras quieres tomarla te huye. Tú eres nada. Yo me sentía tan aniquilada que habría querido esconderme en los más profundos abismos, pero me veía imposibilitada para hacerlo. Sentía tal vergüenza que quedaba muda. Mientras estaba en este reconocimiento de mi nada, él me decía, ponte junto a mí, apóyate en mi brazo, yo te sostendré con mis manos y tú recibirás fuerza. Tú estás ciega, pero mi luz te servirá de guía. Mira, me pondré delante y tú no harás otra cosa que mirarme para imitarme. Después me decía, la primera cosa que quiero que mortifiques es tu voluntad. Aquel yo se debe destruir en ti. Quiero que la tengas sacrificada como víctima ante mí, para hacer que de tu voluntad y de la mía se forme una sola. ¿No estás contenta? Sí, Señor, pero dame la gracia, porque veo que por mí nada puedo. Y él continuaba diciéndome, sí, yo mismo te contradiré en todo y a veces por medio de las criaturas. Y sucedía así. Por ejemplo, si en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida, la voz interna me decía, tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto, no tanta satisfacción. Si caminaba y mi vista se iba un poco lejos, pronto me reprendía. No quiero, tu vista no la alejes de ti más allá que la distancia de un paso a otro, para hacer que no tropieces. Si me encontraba en el campo y veía flores, árboles, me decía, yo todo lo he creado por amor tuyo. Tú priva a tu vista de este contento por amor mío. Aún en las cosas más inocentes y santas, como por ejemplo los ornamentos de los altares, las procesiones, me decía, no debes tomar otro placer que en mí solo. Si mientras trabajaba estaba sentada, me decía, estás demasiado cómoda, ¿no te acuerdas que mi vida fue un continuo penar? ¿Y tú? ¿Y tú? Enseguida, para contentarlo, me sentaba en la mitad de la silla
y la otra mitad la dejaba vacía. Y algunas veces en broma le decía: mira, oh Señor, la mitad de la silla está vacía, ven a sentarte junto a mí. Alguna vez me parecía que me contentaba y sentía tanto gusto que yo misma no sé decirlo. Algunas veces que estaba trabajando con lentitud y desganada me decía: pronto, apúrate, que el tiempo que ganarás apurándote vendrás a pasarlo junto conmigo en la oración. A veces él mismo me indicaba cuánto trabajo debía hacer. Yo le pedía que viniera a ayudarme. Sí, sí, me respondía. Lo haremos juntos, a fin de que después que hayas terminado quedemos más libres. Y sucedía que en 1 hora o 2 hacía lo que debía hacer en todo el día. Después me iba a hacer oración y me daba tantas luces y me decía tantas cosas que el querer decirlas sería demasiado largo. Recuerdo que mientras estaba sola trabajando, veía que no alcanzaba el hilo para completar aquel trabajo y que tendría necesidad de ir con la familia para buscarlo. Entonces me dirigía a él y le decía: ¿en qué aprovecha, amado mío, el haberme ayudado? Pues ahora veo que tengo necesidad de ir a la familia y puedo encontrar personas y me impedirán venir de nuevo, y entonces nuestra conversación terminará. ¿Qué? Me decía. ¿Y tú tienes fe? Sí, pues no temas, te haré terminar todo. Y así sucedía y luego me ponía a rezar. Si llegaba la hora de la comida y comía alguna cosa agradable, súbito me reprendía internamente diciendo: tal vez te has olvidado que yo no tuve otro gusto que sufrir por amor tuyo y que tú no debes tener otro gusto que el mortificarte por amor mío. Déjalo y come lo que no te agrada. Y yo enseguida lo tomaba y lo llevaba a la persona que ayudaba en el servicio, o bien decía que ya no quería, y muchas veces me la pasaba casi en ayunas. Pero cuando iba a la oración recibía tanta fuerza y sentía tal saciedad que sentía náusea de todo lo demás. Otras veces, para contradecirme, si no tenía ganas de comer, me decía: quiero que comas por amor mío, y mientras el alimento se une al cuerpo, pídeme que mi amor se una con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas. En una palabra, sin ir más lejos, aún en las cosas más mínimas, trataba de hacer morir mi voluntad para hacer que viviera solo para Él. Permitía que hasta el confesor me contradijera, como por ejemplo, sentía un gran deseo de recibir la comunión todo el día y la noche. No hacía otra cosa que prepararme. Mis ojos no se podían cerrar al sueño por los continuos latidos del corazón y le decía: Señor, apresúrate porque no puedo estar sin ti. Acelera las horas, haz que surja pronto el sol porque yo no puedo más, mi corazón desfallece. Él mismo me hacía ciertas invitaciones amorosas con las que me sentía despedazar el corazón. Me decía: mira, yo estoy solo, no sientas pena de que no puedas dormir. Se trata de hacer compañía a tu Dios, a tu esposo, a tu todo, que es continuamente ofendido. Ah, no me niegues este consuelo, que después en tus aflicciones yo no te dejaré. Mientras estaba con estas disposiciones, por la mañana iba con el confesor
y sin saber por qué, la primera cosa que me decía era: no quiero que recibas la comunión. Digo la verdad, me resultaba tan amargo que a veces no hacía otra cosa que llorar. Al confesor no me atrevía a decirle nada, porque así quería Jesús que hiciera. De otra manera me reprendía, pero yo iba con él y le decía mi pena. Ah, bien mío, para esto la vigilia que hemos hecho esta noche, que después de tanto esperar y desear, debía quedar privada de ti. Sé bien que debo obedecer, pero dime, ¿puedo estar sin ti? ¿Quién me dará la fuerza? Y además, ¿cómo tendré el valor de irme de esta iglesia sin llevarte conmigo? Yo no sé qué hacer, pero tú puedes remediar a todo. Mientras así me desahogaba, sentía venir un fuego junto a mí, entrar una llama en el corazón, y lo sentía dentro de mí, y enseguida me decía: cálmate, cálmate, heme aquí, estoy ya en tu corazón. ¿De qué temes ahora? No te aflijas más, yo mismo te quiero enjugar las lágrimas. Tienes razón, tú no podías estar sin mí, ¿no es verdad? Yo entonces quedaba tan aniquilada en mí misma por esto, y le decía que si yo fuera buena, él no lo habría dispuesto así, y le pedía que no me dejara más, que sin él no quería estar. Después de estas cosas, un día, después de la comunión, lo sentía en mí todo amor, y que me amaba tanto que yo misma quedaba maravillada, porque me veía tan mala y sin corresponder, y decía dentro de mí: al menos fuera buena y le correspondiera. Tengo temor de que me deje. Este temor de que me deje lo he tenido siempre y aún lo tengo. Y a veces es tanta la pena que siento que creo que la pena de la muerte sería menor. Y si él mismo no viene a calmarme, no sé darme paz. Y en cambio quiere estrecharse más íntimamente a mí. Y mientras así me lo sentía dentro de mí, con voz interna me dijo: amada mía, las cosas pasadas no han sido más que un preparativo. Ahora quiero venir a los hechos, y para disponer tu corazón para hacer lo que quiero de ti, esto es, la imitación de mi vida. Quiero que te internes en el mar inmenso de mi pasión, y cuando tú hayas comprendido bien la acervidad de mis penas, el amor con el que las sufrí, ¿quién soy yo que tanto sufrí? ¿Y quién eres tú, la vilísima criatura? A tu corazón no osará oponerse a los golpes, a la cruz que yo solo por tu bien le tengo preparada. Más bien, al solo pensar que yo, tu maestro, he sufrido tanto, tus penas te parecerán sombras comparadas con las mías. El sufrir te será dulce y llegarás a no poder estar sin sufrimientos. Mi naturaleza temblaba al solo pensar en los sufrimientos. Le pedía que él mismo me diera la fuerza, porque sin él me habría servido de sus mismos dones para ofender al donador. Entonces me puse toda a meditar la pasión, y esto hizo tanto bien a mi alma que creo que todo el bien me ha venido de esta fuente. Veía la pasión de Jesucristo como un mar inmenso de luz
que con sus innumerables rayos me herían toda, esto es, rayos de paciencia, de humildad, de obediencia y de tantas otras virtudes. Me veía toda rodeada por esta luz y quedaba aniquilada al verme tan desemejante de él. Aquellos rayos que me inundaban eran para mí otros tantos reproches que me decían: un Dios paciente, ¿y tú? Un Dios humilde y sometido aún a sus mismos enemigos. ¿Y tú? Un Dios que sufre tanto por amor tuyo y tus sufrimientos por amor suyo. ¿Dónde están? A veces él mismo me narraba las penas sufridas por él y quedaba tan conmovida que lloraba amargamente. Un día, mientras trabajaba, estaba considerando las penas acervísimas que sufrió mi buen Jesús. Mi corazón me lo sentía tan oprimido por la pena que me faltaba la respiración. Temiendo que me sucediera algo, quise distraerme asomándome al balcón. Vi hacia la calle, pero ¿qué veo? Veo la calle llena de gente y en medio de mi amante Jesús con la cruz sobre la espalda, quien lo empujaba por un lado y quien por el otro, todo agitado, con el rostro chorreando sangre, que levantaba los ojos hacia mí en actitud de pedirme ayuda. ¿Quién podrá decir el dolor que sentí, la impresión que hizo sobre mi alma una escena tan lastimera? Rápidamente entré en mi habitación. Yo misma no sabía dónde me encontraba. El corazón me lo sentía despedazar por el dolor. Gritaba y llorando le decía: Jesús mío, si al menos te pudiera ayudar, te pudiese liberar de esos lobos tan enfurecidos. Ay, al menos quisiera sufrir esas penas en lugar tuyo para dar alivio a mi dolor. Ah, mi bien, dame el sufrir, porque no es justo que tú sufras tanto y yo, pecadora, esté sin sufrir.